viernes. Ok. Bueno, ¿De cuál entonces examen vamos. es, profe? ¿Ah? ¿Cuál examen dice usted? No, es que hay gente que no fue a hacer el domingo el examen, entonces Ah, ok, tienen ok. examen de repetición en estos días. Ajá. Ya, yo De pensaba que era el oral. Ah, no, no. No. Ok. Bueno, chiquillos, entonces hoy vamos a empezar con lo que es la unidad 5, ¿verdad? Como les dije, en este examen solo es una unidad, solo la unidad 5 es la que tenemos que ver. Ok. Esta unidad habla mucho como de el vocabulario, de que todo lo que tiene que ver como problemas de salud, estereotipos, culturas, bueno, tiene varios vocabulario ahí, ¿verdad? Para las personas que siguen en el libro, esta se encuentra en la página 181. Ok. Entonces, primero empezamos como un puro vocabulario de lo mismo, como les dije yo, todo lo que tiene que ver como con los estereotipos, ¿verdad? Todo el vocabulario de tipos de, como de, todo lo que tiene que ver como con leyes. Este es como el vocabulario que les va a entrar, todo lo que tiene que ver como con leyes y cosillas así, ¿verdad? Los políticos, celebraciones, todo lo que tiene que ver como con la parte política, ¿verdad? Todos aquí están. Entonces, esto es como ir de, yo supongo que lo que pueden hacer ustedes es como practicar, igual que siempre, como los textos, ¿verdad? Que les ponen a marcar con X y así. Entonces, esto lo pueden ver ahí, como para marcar con X y estas cosas. Ok. Pues viene mucho, mucho de lo mismo, también de todo lo que tiene que ver como con trabajos y así. Ustedes ven, vean, puro lecturas. Lo que tienen es como leer, ¿ves? Hay algunas que sí traen para contestar, pero no tan, o sea, es puro contestar. No tienen que ver tanto, no hay tanta gramática. El primer tema de gramática que nosotros vamos a ver es el pasado simple. Este pasado simple es como cuando ustedes dicen, ayer yo fui a tal lugar, ¿verdad? La semana pasada hice el examen de inglés, se me ocurre, ¿verdad? Utilizamos mucho el pasado simple aquí. Bueno, es algo que nosotros todos los días utilizamos cuando hablamos algo de nuestro pasado. Ese es el que vamos a ir bien, ¿verdad? Igual ustedes vamos a ver, ya han visto como un poco de este tema, ya lo vieron como para en el examen 1, parecido más o menos, pero yo lo voy a dar otra vez de todo el examen como si ustedes no lo hubieran visto. En realidad ya es un tema que les entró en el examen 1, estaba en la unidad 3, pero en la unidad 2, pero bueno, no importa, vamos a repasarlo otra vez todo. Y en este examen también van a dejar llevar los verbos. Sí, voy a decirle a Mari que los dé para ver si, creo que les fue un poquito mejor con lo de los verbos, ¿verdad? No van tan perdidos con eso, por lo menos algo se les ayuda un poco, ¿verdad? Ok. Es que en primero sí está perdida. Sí, en realidad en el primero también lo pudieron llevar. Los han podido llevar pero siempre. Es que, profe, ya tenía como 13 años de no recibir inglés. Bueno. Demasiado. Se enredó. Bueno, chiquillos, de en el pasado, entonces, como les estoy diciendo, ¿verdad? El pasado simple van a ser oraciones que nosotros vimos del pasado. Van a ver que se van a recordar, es un tema que ya nosotros hemos visto. Aquí nosotros vamos a utilizar la segunda columna de esa famosa lista de verbos, ¿verdad? Regáleme un segundo para poner a cargar esta computadora. Ya se me va a apagar. Ok. Profe, ¿ya puso a grabar o no? ¿Ah? ¿Ya puso a grabar? Sí, ya se está grabando. Ah, bueno. Sí, ya se está grabando. Ok, listo. Ahí vamos. Entonces, como yo les dije, este es un tema que ya les entró, ¿verdad? Es un tema que ya les entró, como cuando nosotros hablábamos o hablamos de algo que ya hicimos en el pasado y no va a volver a pasar, ¿verdad? Como que ustedes digan,
a mí no me gustó la fiesta, ¿verdad? Es algo que ya ya es de su pasado y no le gustó, ¿verdad? Yo ayer fui a Heredia, ¿verdad? Es algo que hicimos ayer, ya pueden volver a ir a Heredia, pero ya ayer no. Okay. Entonces, nosotros vamos a ver, recuerden, bueno, el was y el were ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Que era el verbo to be en pasado. Esa es la primera parte del verbo to be. Del tema, es cuando vemos el verbo to be en pasado, ¿verdad? Recordemos también lo de los verbos regulares e irregulares. Como les dije, nosotros aquí vamos a utilizar la segunda columna de la lista de verbos, ¿verdad? Todos los de la segunda columna, ¿verdad? Ok. Vamos a ir viendo primero lo del verbo to be, igual pasamos ahorita después a lo de los verbos. Recordemos los pronombres que trabajan con was, eran she, he o it, y también I, ¿verdad? I was. Bueno, ahí puede trabajar con los dos en realidad, con was o con were. Ok, entonces, una oración positiva, es decir, I was, por ejemplo, I was in Heredia, yo estuve en Heredia. Si fuera negativa, I was not o wasn't in Heredia. Y si fuera una pregunta, el verbo to be, o sea, el was, iría de primero, ¿verdad? Sería así. Después, con you, we o they, utilizamos were, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar were. You were happy. They were sick. You were in San Ramón. Usted estuvo en San Ramón, ¿verdad? Es para decir solo estuvo o fue, nada más. Pero no estuvo cocinando, ¿verdad? Porque ese era el pasado continuo. Cuando es el pasado simple con el verbo to be, solo podemos poner was o were y ya, de verbos. Y el resto un complemento, ¿verdad? Por ejemplo, I was in Heredia. Heredia ya sería el complemento. Ok. Vamos acá, ¿verdad? Después de aquí, vamos a ir viendo bueno, repasando otra vez lo del pasado simple. Recuerden que yo les había dicho que cuando hacemos una oración del pasado, ustedes siempre en una oración positiva, en las oraciones positivas es cuando nosotros le vamos a agregar el verbo en pasado, ¿verdad? Entonces es importante recordarnos que siempre, siempre, siempre que hagamos una oración positiva del pasado, el verbo va a ir en pasado. ¿Por qué digo esto? Porque una oración negativa y una pregunta llevan el verbo en presente. Pero cuando son oraciones positivas o respuestas positivas, el verbo va a ir en pasado. ¿Ok? Vamos a estudiar una serie de reglas que se le van o sea, las vamos a aplicar en los verbos. Primero vamos a ir viendo los verbos regulares. Los verbos regulares son los que terminan en ed, ¿verdad? Por ejemplo, play, decimos played cuando lo pasamos al pasado. O like, liked. O need, needed. O, ¿verdad? Que solo terminan con ed. Love, ¿ves? Como está acá, que terminó con ed. ¿Verdad? Entonces dice que todo verbo siempre le vamos a agregar una e. Digamos, si el verbo termina en e, solo le vamos a agregar una d. ¿Ves? Como por ejemplo, arrive, arrived. Change, changed. ¿Ves? Ya terminan en AE. Solo le pusimos una D. ¿Verdad? Esto es para los verbos regulares. Tenemos aquí, si el verbo es infinitivo y termina en una Y, vamos a, si el verbo termina en una vocal más una Y, la Y se mantiene. ¿Verdad? Igual todo esto, como ustedes sacan la lista de verbos de ahí, ahí ustedes mismos lo ven, nada más lo transcriben, ¿verdad? Igual, si el verbo termina en consonante más Y, se quita la Y y le agregamos una I normal y el ED. ¿Ya? Entonces, estas son como las reglas, pero estas reglas de ahí, si ustedes llevan la lista de verbos, estas reglas no se las tienen que aprender, pero de ahí a veces hay algunos que me llegan sin la lista, ¿verdad? Entonces, donde se les enreda. Entonces, esta parte, si llevan la lista de verbos, esto no se lo tienen que aprender porque ahí está. Ahora sí. ¿Ves? Como yo les estaba diciendo, las oraciones positivas son las únicas que van a utilizar el verbo en pasado, solo las oraciones positivas, ya que lo negativo y todo tipo de pregunta, el verbo siempre va a ir en presente, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, el verbo es play, ¿verdad? Jugar.
Ven aquí, aquí dice I played. Yo jugué. Negativo es I y vamos a utilizar el auxiliar did not. Entonces sería I did not play. ¿Ves? El verbo se mantiene igual. Pero ¿qué agregamos? Un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Siempre va a ser did. Siempre, para todos los pronombres. Para todos los pronombres, siempre va a ser did. ¿Verdad? Entonces, ustedes les piden una pregunta o una oración negativa y dicen, hay que agregar el auxiliar. Cuando yo les digo, chiquillos, recuerden que tienen que agregar el auxiliar del pasado, siempre va a ser did. Es el único auxiliar que existe en el pasado. Si es negativo, decimos did not o didn't, y si es positivo, solo el did. Pero es el único, o sea, él trabaja con todos los pronombres. Ok. Entonces aquí yo dice, I played, yo jugué, I didn't play, aunque el verbo esté en pasado, aunque el verbo esté en presente, ¿cómo? Agregamos el auxiliar did not, ya el verbo se convierte en pasado. Entonces aquí dice, yo no jugué, ¿verdad? Y si fuera una pregunta, escribimos primero el auxiliar did, después el sujeto y después el verbo en presente. Did I play, por ejemplo. Con you played, usted jugó. Si fuera negativo, you did not play o didn't play, ¿verdad? ¿Ves? El verbo se mantiene porque escribimos auxiliar. Y si es pregunta, decimos, did you play? ¿Jugó usted? ¿Verdad? Y así sucesivamente con todos los pronombres. Si es positivo o verbos en pasado. Si es negativo o si es pregunta, el verbo va en presente y agregamos los auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar? Did, positivo, y did not, negativo. ¿Verdad? Siempre, siempre va a ser así. Ok. ¿Me van entendiendo hasta ahorita o no? ¿Sí o no, chiquillos? Más o menos, ¿Sí no, creo que ahí voy. Sí. Ok. Entonces, recordemos que voy de nuevo. El verbo, si tienen un cuaderno ahí a mano o algo, el libro, lo que sea, pueden escribirle eso. En las oraciones del pasado, las oraciones positivas siempre van a llevar el verbo en pasado. Pero si yo hago una oración negativa o una pregunta, tengo que escribir el verbo en presente, porque escribo el auxiliar did, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, siempre va a ser así. Si ustedes escriben el auxiliar did, el verbo va en presente. ¿Cuándo vamos a escribir el auxiliar did? ¿Solo para una oración negativa o para una pregunta? Nada más. Para positivos nunca vamos a usar la palabra did, solo el verbo en pasado. Ok. Aquí está igual. Y pasa lo mismo con los verbos irregulares, ¿verdad? El verbo es go. En pasado, en las oraciones, en las positivas, tenemos que escribir went. Y en las negativas y en las preguntas, escribimos el auxiliar did not y el verbo en presente. Y en pregunta, el auxiliar did, el sujeto y después el verbo también en presente, ¿verdad? También en presente. Siempre. Ok. Entonces ahí vamos con estos. Aquí está la parte de los regular verbs. Esto es como para que ustedes practiquen cómo se escriben estos verbos en pasado, ¿verdad? Entonces es como, todos son regulares. Entonces cuando son todos regulares, solo le agregamos ed al final. Los que ya tienen e, obviamente no le vamos a agregar una e, solo la d, ¿verdad? Pero todos estos son regulares, todos los que están en este cuadrito, estos 24. ¿Ok? Entonces, esto es como contestar estas preguntitas, sí o no. Bueno, se le agrega id, profe. ed. Ajá. Sí, porque son regulares. Y aquí lo que tenemos que hacer es contestar estas preguntas. Si son positivas o negativas. Recuérdense que lo positivo tiene que ir el verbo en pasado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer la 1. La 1 dice,
Did you close the door? Usted cerró la puerta, es lo que nos están diciendo ahí. Entonces, si la vamos a hacer primero positiva, ¿qué les dije? Cuando es positiva, el verbo va en pasado. Entonces, ustedes dirían, sí, ¿quién? Si te preguntan con you, recordemos que respondemos con I. Si yo, y ese verbo que es close, como estoy haciendo una oración positiva, tengo que poner el verbo en pasado. Yes, I closed the door. ¿Verdad? Y si fuera negativo, recuerden que utilizamos el auxiliar did not. Entonces sería no, I did not. Y el verbo queda igual, no le pasa nada. No, I did not close the door. ¿Verdad? ¿Me entendieron esa parte? ¿O no? Voy muy rápido. En la parte de yes, I close some door, profe. Ajá. Sí, Uno pone el E al final en todas. Cuando el verbo es regular, si yo le pongo a usted un verbo irregular, entonces usted lo pone en pasado. Por ejemplo, voy a inventarme una. Si Eso yo yo iba a pongo, decir, un detallito de eso irregular, por ajá, por ejemplo, did you go to the park? Estoy preguntando que si usted fue al parque. Entonces, cuando es positiva sería yes, coma. Yes, I, y el verbo lo escribimos en pasado. ¿Cómo se dice ese verbo en pasado? Went. Yes, I went to the park. Sí, yo fui al parque. ¿Ves? El verbo va en pasado. Y si fuera negativo, entonces sería no, I did not go to the park. ¿Ves? El verbo se cambia. ¿Por qué? Porque ese es un verbo irregular. Y la idea es que el verbo tiene que cambiar en una oración positiva. Tiene que estar en pasado siempre. Siempre, siempre. Ahora sí. Jonathan, ¿no entendió un toquecillo de eso? No, No. Voy de nuevo. Voy a hacer otro. es que lo que tengo complicado son los irregulares. Como todos tienen que cambiar, Ajá. ¿dónde los encuentro y cómo? ¿Qué Los agrego? encuentras en la lista. Usted los encuentra en la lista de verbos. Vea, voy a compartirles. Si tengo aquí la lista de verbos. Al final. La lista de verbos está. Vamos a ver si está eso. A ver si está la lista. Ok. Vea. Voy a compartir aquí la lista. Vamos a ver. Me dicen si están viendo. ¿Qué ven? No ven nada. Sale la pantalla en blanco, profe. Vamos a ver. Creo que ahora sí va a aparecer. Me dicen, ahora sí. Sí. Ahora sí, profe. Ok. Bien. Bueno, esta lista, es que esta no es la lista que yo les doy a ustedes. Ahora aquí están. Es la misma, es cualquier lista, en realidad, de cualquier lista de verbos. Vean. Vamos a utilizar la segunda columna, o sea, todos solo la segunda, ¿verdad? Solo la segunda que está aquí. Esta. Solo esta de aquí para abajo. Todos, la segunda, la segunda. Esos son los verbos en pasado. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, vean, voy a ubicarme aquí con un verbo, por ejemplo, vamos a ver. Con speak, ¿verdad? Con este, que significa hablar. Voy a hacer como si fuera una notita aquí.
A ver si me deja hacer una nota. Ay, no. A ver aquí. Veamos aquí, ¿verdad? La nota. Entonces, speak es hablar, ¿verdad? En presente es speak y en pasado es spoke. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, si yo le digo, por ejemplo, digamos que yo le diga a Ivette, Ivette, did you speak with your mother? Estoy preguntándole, Ivette, usted habló con su mamá, ¿verdad? Aunque el verbo esté escrito en presente, está el auxiliar did. Ya como está este auxiliar did, ya ustedes tienen que identificar que esto es una oración del pasado. Con solo que esté esta palabrita did, ya la oración es del pasado, ¿verdad? Solo por esa palabrita. Entonces, Ivette habló, ¿verdad? Él lo que hace es convertir este did, lo que hace es convertir el verbo que esté aquí, que en este caso es speak, en pasado, ¿verdad? Entonces, aunque hayamos escrito el verbo en presente, siempre que esté el did, ya el verbo que nos indiquen, lo tenemos que decir en pasado, ¿verdad? O sea, él suena en pasado. ¿Habló usted con su mamá? Entonces, si yo digo que sí, ¿verdad? Si yo voy a decir que sí, yo digo sí, yo, y recuérdese que en toda oración positiva, el verbo se tiene que escribir, o sea, escribir, no solo decir como en la pregunta solo lo decimos, aquí lo tenemos que escribir en pasado. Entonces sería yes, I, y entonces aquí sí nos vamos para la segunda, porque hay que escribir este verbo en pasado, ¿verdad? Y es el de la segunda columna. Entonces sería yes, I spoke, por ejemplo, yesterday. Sí, yo hablé ayer, ¿verdad? Yesterday. Sí, yo hablé ayer, ¿verdad? Obviamente con mi mamá, ¿verdad? Y si fuera negativo, entonces decimos no, yo no, y no, yo, y otra vez que decimos no, es el auxiliar, did not. No, yo no. Y cuando escribimos este auxiliar, siempre, siempre, siempre el verbo tiene que estar en presente. Siempre que esté el did, el verbo tiene que ir en presente. No, I did not speak with my mom, por ejemplo, con mi mamá, with my mother, ¿verdad? No, yo no hablé con mi mamá. ¿Ves? Como está el verbo, como en este caso hay un auxiliar que es el did, ya el verbo tiene que escribirse en presente. ¿Por qué? Porque está el auxiliar. Si no está el auxiliar, como cuando es positivo, ¿ves? Que aquí decíamos spoke. ¿Por qué? Porque no escribimos el did en ningún lugar. Entonces, cuando no está el did, el verbo tiene que ser escrito en pasado. Y si está el did, ya sea en una pregunta como esta de aquí arriba o una respuesta negativa, el verbo ya va en presente porque está el did. ¿Ok? Voy con otro ejemplo. Vamos a ver. Voy a escoger de este mismo, este que dice romper, broke, ¿verdad? O break. Este que dice romper. Si yo le digo, no sé, did Anya... no sé, ¿ves? Está el did. Entonces, ¿cómo tenemos que escribir el verbo cuando escribimos el did? Vamos a ver si me van entendiendo. ¿Cómo iría ahí el did? El verbo, chiquillos. Broken sería. De la primera columna sería. ¿Sí? Exacto, la primera columna. El verbo queda igual en la primera columna porque ves que ya agregué un did. Voy a hacerlo, es que me está quedando como muy pegadito. Ok, ¿ves? Como ya aquí yo tengo este did acá, no puedo escribir en la pregunta el verbo en pasado. Tengo que escribirlo en presente. Entonces sería, did Anya break the window? ¿Rompió Anya la ventana? ¿Verdad? ¿Ves? El verbo ya
se escribe en presente porque está la palabra did. Entonces, si yo hago una respuesta positiva, yo digo, sí, Ania rompió la ventana. En las oraciones positivas, el did nunca se puede escribir. No se puede escribir el did en una oración positiva. Entonces, como el did no va a estar presente, yo tengo que escribir el verbo en pasado, porque el did no va a estar. Entonces sería, yes, Anya broke the window. ¿Ves? Sí, Anya rompió la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué escribí el verbo así? Porque no está el did, ¿verdad? Como no está el did, el verbo se tiene que cambiar. Y en una negativa, digo, no, Anya, y aquí sí va el did, ¿verdad? Aquí tenemos que decir did not de una manera negativa, pero igual está el did. Entonces, como aquí sí está el did, yo tengo que escribir el verbo en su forma original. Break. ¿Ves? Porque está el did. No, Anya did not break the window. ¿Me agarraron más o menos la idea o no? Sí, Y ahora sí la entendieron un poquito mejor. Ahora sí, profe. Ah, bueno. Ok. 10 minutos antes del examen lo explico, profe. Ah, bueno, está bien, está bien. El detalle es que Ya siempre cuando me lo agarro. explican uno entiende, profe. Ah, bueno. El detalle es que todos los, siempre me agarra tarde, siempre. Siempre llego así como faltando 3 para el examen. Como yo no soy de ahí, de Palmares. Ah, bueno, está bien. 5 pasos. Es que como yo no soy de Palmares, entonces mientras llego hasta allá es que me agarra tarde. Yo Bueno. tampoco, profe. Tampoco, pero usted sí llega puntual. Yo no. Bueno, ¿Ves? Ese es el detalle mío, que yo sí llego un poco tarde. Bueno, no tarde, siempre llego como faltando 2 minutos. Pero llego. Ok. Bueno, chiquillos, entonces ahora nos devolvemos otra vez para el libro, para la unidad. Entonces ya entendieron en la lista, o sea, en la lista vamos a utilizar la primera columna es presente y la segunda columna el pasado, ¿verdad? En estas dos, solamente por ahorita. Okay. Voy a cerrar esto y voy a irme para el libro. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, aquí ves, aquí nos dan otro ejemplo. Did your father wash his car? ¿Ves? Aquí está el did your, vamos a hacer otra ejemplito. Entonces, did your father wash his car? Su padre lavó el carro, ¿verdad? Que si su papá lavó el carro, entonces yo digo, sí, yes, my father, y el verbo, ¿cómo iría? ¿En presente o en pasado? Pasado. Ajá, pasado, porque es positivo. Yes, my father washed. Ajá, en negativo sería, no, my father, y ponemos el did not, ¿verdad? Para que sea negativo, y el verbo en presente. Wash his car. ¿Ves? Ahí va. Mira. Ahí. ¿Verdad? Entonces nos queda así. Así nos quedaría. Yes, my father washed his car. No, my father did not wash his car. Ok, ahí. ¿Verdad? Entonces aquí tienen otras con estas otras verbos que están acá. Bueno, entonces esta práctica, bueno, esta la pueden utilizar. Lo que voy a hacer es, voy a enviarles como unos pantallazos de esto, para que cuando ustedes lo estudien, vamos a ver.
A ver si me lo abren. Se los puede enviar por WhatsApp para que les quede como de un solo ahí. Ahí se los envié. ¿Verdad? Aquí está como esta práctica para que ustedes la hagan, entonces. Y aquí viene lo mismo, nada más que ustedes, por ejemplo, aquí les dieron una oración. ¿Cómo es esta oración, chiquillos? Esta oración que yo les marqué ahí. Véanla bien, no se vayan por ese signo de que está ahí negativo. Esa oración que es positiva, negativa o pregunta. Vean el verbo es el que les dicen a ustedes. Voy a aplicar como pregunta negativa. No, vean eso es una oración positiva, porque vea el verbo, ahí no está el did en ningún lugar, ¿verdad? Si no está el did, recuerden que es positiva, porque no está el did, ¿verdad? Solo está el verbo en pasado, played. Entonces, ¿qué quiere decir este signo? Ustedes aquí tienen que volver a escribir lo mismo que está acá, nada más que escribirlo negativo, que como nos quedaría, la 1 dice, viene otra vez el declare, porque el sujeto va igual de primero. En una negativa, recuerde que escribimos el did not, y el verbo que nos dan ahí, hay que dejarlo más bien en presente. Después, tenis, ¿sí? Esa primera que trae el play, el ed, Ajá. significaba. Que está en pasado, es que es un verbo regular. Recuérdense que los verbos regulares son los que terminan en ed. O sea, así se escribe, así se dice jugó. En inglés, Okay. jugó. Jugó tenis. Es un verbo regular. Si usted lo busca en la lista, así se escribe en la segunda columna. Ok. La segunda, chiquillos, ¿qué es? ¿Es una oración positiva, negativa o pregunta? Positivo. Entonces. Ajá, es una oración positiva, porque ves, el verbo está en pasado y dice que tenemos que hacer la negativa, entonces quedaría David, cuando es negativa recuerden que ponemos did not, el verbo en su forma original, que sería wash, y sería his car on Saturday, ¿verdad? Ya ahí ya está negativa. Veamos la 3, chiquillos. La 3, ¿cómo está? ¿Positiva, negativa o pregunta? Vean el verbo. ¿Cómo está el verbo? Positivo, profe. El verbo está, o sea, la oración es positiva, exacto. La oración es positiva porque el verbo está escrito en pasado. La oración es positiva, exacto. Y tenemos que hacer una pregunta. Recordemos que cuando hacemos una pregunta, siempre empezamos por la palabra did, ¿verdad? Sería did, después Kate. Y cuando hacemos una pregunta, el verbo va en presente. Sería finish, o sea, en la primera columna, el homework. Y lista. Siguiente pregunta. Terminó Kate su tarea, ¿verdad? Es una pregunta. Okay. Todas son así, ¿ves? En realidad aquí todas están positivas. Lo que ustedes tienen que hacer es cambiarla. A esta es una oración negativa. Las 5 también, las 6 y las 7, la 8. Preguntas. Y la 9, bueno, la 9 nada, porque seguro la cortaron.
Ahora, entonces, es convertirlo a pregunta o a oración negativa. Okay. Voy a enviarle estos ejemplos, bueno, así. Voy a enviar una captura de esto, así como es. Okay. Ahí se los envié. Este es escribir el verbo en pasado. Este es el presente, cómo se escribe en pasado. Ok. Y también, ok. Veamos aquí, complete with the verbs in the following questions. Ok. Esto es escribir el verbo en pasado. Está right. ¿Cómo se escribe? Ustedes lo buscan en la segunda columna. Este se escribe wrote. En lugar de está ahí, le ponemos una O. Wrote. Make es made. Speak es spoke. See, say. Play, play. ¿Verdad? O sea, es escribirlos en pasado. O sea, escribirlo en la segunda columna. Como aparece en la segunda columna. Todos, como aparecen en la segunda columna. Okay. Vamos a ver. Veamos aquí, vamos a ver una cosa. Porque este tema sí necesito que lo entiendan. Okay. Voy a compartirles esto, para ver si que con este resumen que yo tengo aquí, ustedes entienden mejor. Vamos a ver. Espero que sí, este resumen lo había hecho para chiquillos de séptimo. Entonces puede hacer que lo vean un toquecito más fácil porque está como traducido al español. Y eso es lo que a ustedes les gusta. Tal, como que se les favorece más. Veámoslo aquí. Como les dije, una oración positiva siempre va a estar compuesta por el sujeto, el verbo en pasado y un complemento, o sea, el resto de la oración. Si yo digo, ella jugó tenis, ¿cómo sería? Sería she played tennis. ¿Ves? El ed es terminación de un verbo regular. O sea, todo verbo regular va a terminar con ed, ¿verdad? Entonces, cuando termina con ed, ya este es el pasado del verbo. Como play, played. Es un verbo regular. Veamos aquí, ellos comieron pizza. Este comieron está en pasado, ¿verdad? Fue algo que hicieron ayer. Ellos comieron pizza ayer, por ejemplo. Entonces sería they ate pizza. Este es un verbo irregular, ¿ves? Que se escribe completamente diferente. Eso es lo que da o a lo que se refiere. Cuando yo le digo a ustedes, play, ¿qué es? ¿Es un verbo regular o irregular? Entonces ustedes dicen, bueno, es regular porque termina en ed. En cambio, it es irregular porque se escribe diferente. Bueno, aquí lo que hicieron fue cambiar el orden de las letras, ¿verdad? Pero hay verbos que se van a escribir por completo diferente. Por ejemplo, buy, ¿verdad? Viene aquí, buy significa comprar. Y compró, o sea, en pasado se escribe bought. ¿Ves? Que él cambia completamente de escritura, porque es irregular. Eso es lo que hace ser un verbo irregular. Entonces, una oración positiva, siempre el verbo tiene que estar escrito en pasado, o sea, de la segunda columna, siempre. María fue a la escuela. María went to the school. ¿Ves? El verbo cambió. Pero en una oración negativa, el verbo va en presente, siempre va en presente. ¿Por qué? Porque vamos a agregar el auxiliar negativo, que era el did not. ¿Verdad? Entonces, una oración negativa se va a componer por un sujeto, el auxiliar negativo, el verbo en presente y un complemento. Ejemplo, ella no jugó tenis. Entonces, como el verbo tiene que quedar en presente, yo pongo play. Pero tengo que agregar el did not. Entonces sería, she did not play tennis. Aunque este verbo esté escrito en presente, como yo escribí el auxiliar en pasado, ya la oración es una oración del pasado. She did not play tennis. Ellos no comieron pizza. They did not eat pizza. ¿Ves? Oraciones negativas, verbo en presente. Tienen que recordarse eso. Oraciones negativas, verbo en presente. Siempre. Igual cuando es preguntas.
Cuando es preguntas, como escribimos el auxiliar, o sea, siempre que escribamos auxiliares, el verbo va en presente, ¿ve? Entonces, una pregunta se va a componer por el auxiliar, el sujeto, verbo en presente y complemento. Did she play tennis? ¿Jugó ella tenis? Did they eat pizza? ¿Comieron ellos pizza? ¿Ves? Aunque el verbo esté escrito en presente, como está este did, yo ya entiendo que ustedes me están hablando del pasado, porque está el did. ¿Me entendieron con este resumen o fue peor? Sino para no enviárselos o enviárselos ahorita por WhatsApp. Sí, está mejor ese, profe. Siempre Sí. paz. Porque aquí ustedes se pueden aprender esto, la fórmula, digamos. Entonces, ¿cómo? Una oración positiva lleva esto y esto. Una negativa, esto y esto. Y así, ¿verdad? Ahorita se los paso ahí al WhatsApp. Ok, voy a devolverme otra vez para el link. Entonces, bueno, aquí tienen como más prácticas de lo mismo. Aquí es convertir estas oraciones en negativo. Recuerden que las oraciones en negativo que escribíamos cuando no son negativas, el auxiliar did not, ¿verdad? Entonces, todas llevan el auxiliar did not y el verbo los dejamos igual, porque son oraciones negativas. Ok, este es el tema gramatical, ¿verdad? Entonces aquí viene otro vocabulario acerca de las medicinas y cómo obtener las enfermedades, la salud, ¿verdad? Entonces es puro vocabulario. Ustedes saber cómo se dice como enfermo, dolor, infección. Hay palabras que se dicen muy parecidas, ¿verdad? Digamos, bueno, o que ya puede ser que se las sepan. Sí, que es enfermo. Ache, esto lo lleva como, esto significa dolor, por eso a veces, bueno, dolor de cabeza se dice headache, dolor de estómago, stomachache, ¿verdad? Porque llevan siempre esta terminación. Infection, igual, infección. Inflammation, inflamación. Symptom, de síntomas. Temperature, temperatura. Fever, fiebre. Treatment, tratamiento. Cure, cura. ¿Ves? Disease, esta sí es como una enfermedad. ¿Ves? Hay algunas diagnosis es el diagnóstico. Diagnosis también, ¿verdad? Es como la descripción de la enfermedad. Vomit, vomit, ¿verdad? Medicine, medicina. Hay algunos que se dicen muy parecidos, ¿ves? Antibiotics, obvio, antibióticos. ¿Verdad? Entonces, como tal vez tratar de revisar o repasar el pulso. Los que son más o menos. ¿Cómo puede venir en el examen? No es que ponga la definición. No, la definición no. Eso les puede entrar como como en un marcar con X, ¿verdad? Que viene la definición y que ustedes digan más o menos, o como en un texto, como los que les han entrado en los exámenes, que le viene un texto y qué sé yo, que hable de enfermedades. Entonces, para que usted en el texto identifique esas palabras, ¿verdad? Exactamente como así es que les puede ser que les entre, como en un texto. ¿Ves? Aquí vienen algunos ejemplos. Viene un texto que se llama coronavirus, entonces es bueno leerlo y contestar estas preguntas. A ustedes casi nunca le ponen así en el examen, ¿ve? Preguntas de contestar con un texto. Le ponen un marcar con X, pero no así. Pero bueno, aquí pueden practicar también, es, ¿ves? Como, o algo así, puede ser que les entre como un pareo, que aquí vienen los síntomas y aquí la definición. ¿Ves? Como que ustedes digan, bueno, ¿cómo se dice fiebre? Se dice, es esto y esto y esto, ¿verdad? Ok, ¿ves? Aquí dice, el cuerpo en temperaturas altas y fiebre, ¿verdad? ¿Ves? Hay palabrillas que conectan temperatura con fever, es decir, parecido, y así. Ok. Igual viene aquí otro más. Este es el concepto de inseminación in vitro, es como un texto. Eso obviamente ustedes no se lo aprenden, es nada más como para que practiquen la lectura y hacer esta práctica. ¿Ves? Vienen muchos textos en realidad. Eso es lo que más tienen, ¿ves? La eutanasia, esta es la enfermedad, la eutanasia, ¿verdad? Entonces eso es como una enfermedad que ya sufre en la persona, entonces saber qué es y cómo se cura, bueno.
Es como para que, yo les aconsejo, lean los textos, como para que ustedes practiquen. Lean los textos. Igual aquí vienen más textos. Vienen demasiados textos. En realidad casi no tienen gramática. Y ya viene este otro tema. Ok. Voy a apuntarlo de un solo para ahora enviarles los videos. Chiquillos, siempre que venga la palabra perfecto, como aquí, dice presente perfecto. Cuando vean ustedes esa palabra perfecto, de un solo ubiquen que cuando venga esa palabra quiere decir tercera columna en la lista de verbos. La tercera, ¿verdad? Entonces, siempre que venga la palabra perfecto, ustedes tienen que escribir o utilizar la tercera columna de la lista de verbos. La tercera, siempre sí. Ok. Vamos a ver. Entonces, el presente perfecto se va a componer por... Ok, vamos a ver cómo se compone. Ok, se va a componer por un sujeto, los auxiliares have o has. ¿Quiénes van a trabajar con have? Bueno, esto es un tema de noveno. Entonces, los que estuvieron hace poquito en noveno más o menos se recuerdan. Siempre vamos a utilizar los auxiliares have o has. ¿Qué eso significa? Es como, vean, chicos, para que me entiendan. Porque este tema exactamente lo estoy dando en el otro colegio. Yo siempre les digo así a los chiquillos. Como cuando ustedes dicen en español, yo he, o que ustedes dicen, ella ha venido a mi casa. Cuando vemos el tema perfecto, quiere ser los gerundios, como en español. No sé si ustedes están viendo ese tema o ya lo vieron, los gerundios. Los gerundios son todas las terminaciones que terminen en ando, yendo, toso, cho. Esos son los gerundios. Es igual en inglés. Como cuando ustedes dicen comiendo, brincando, estudiando. Se me ocurre dormido. ¿Verdad? ¿Ves? Termina en ido. Hecho, termina en cho. Escrito, termina en to. Dibujado. ¿Ves? Esas son las terminaciones que nosotros vamos a ver como perfectas. Y vamos a utilizar, ¿ves? Usted en español dice, yo he escrito un libro, ¿verdad? Yo he escrito un libro. María ha cocinado el pollo, ¿verdad? Ese a o ese e o ese hemos, ¿verdad? Que usted dice, nosotros hemos, es el auxiliar have o has en inglés, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él significa. Voy a poner una nota por aquí. Eso es lo que él significa. Entonces, en el present perfect, vamos a ver aquí. Present perfect. Los auxiliares son, ¿verdad? Los auxiliares son have, que significa en español hemos ¿verdad? Y han, ¿verdad? Entonces, eso significa have. Yo he, nosotros hemos, usted ha o ustedes han, ¿verdad? ¿Quiénes trabajan con have? Trabajan los pronombres I, you, we o they. Esos son los pronombres que van a trabajar con have. Y el auxiliar, el otro es el auxiliar. Auxiliary has. Significa a. Ella a, él a, mi perro a. Solo a, ¿verdad? Y trabajan los pronombres she, he o it. Ok. Eso es lo que él significa en español, ¿verdad? Siempre. Entonces, si yo voy a decir aquí, ejemplo. Si yo digo, David ha comido pizza. David ha comido pizza. Okay. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Verdad? Ahí estoy diciendo que él lo ha hecho.
no quiere decir que no lo va a volver a hacer. Puede ser que sí lo vaya a volver a hacer, ¿verdad? Sí lo va a volver a hacer. Vamos a ver. Quiero compartir la lista de verbos y la práctica al mismo y esto al mismo tiempo. Vamos a ver si lo logro. Ahí. Vamos a ver si salen las dos cosas. Si salen, ¿verdad? Las dos cosas no salen ustedes. Ahí. Me dicen si ahí salen las dos cosas, la lista de verbos y también aquí el libro. Bueno, la notita amarilla y la lista de verbos. Sí, profe. Sí, okay. Sí. Perfecto. Ok, dice, ella ha comido pizza. Bueno, voy a usar usar el mismo verbo que estábamos, uno de los que están por acá, para no tener que bajar la lista. Ah, bueno, aquí las puedo mover. Pensé que no iba a poder. Vamos a buscar comido, eat. A ver, aquí está. Eat. Bueno, voy a hacer un toquecito más grande. Aquí está. ¿Ves? Aquí está ahí. Véanlo aquí donde está. Aquí está comer. ¿Verdad? Este es comer, el que está ahí, subrayado. Ok. Entonces, dice, David ha comido pizza. ¿Cómo nos quedaría en español? En inglés sería David. ¿Cómo se decía el a? Recuerden que el a para él, en este caso es David, ¿cómo se dice? Se dice has, ¿verdad? Entonces, ese a se dice has. Y después comido es el verbo en participio. Entonces, este comido lo vamos a agarrar de la tercera columna. Eat significa comer, ate, comió, y eaten, comido. ¿Ves? Utilizamos la tercera columna. Entonces, aquí decimos eaten pizza. Ok. Voy con otro ejemplo por aquello. Dice. Voy a poner con yo. Yo he manejado en Heredia. ¿Verdad? Yo he manejado en Heredia. Ok, ¿cómo se dice el yo? Se dice I. ¿Cuál es el auxiliar de I? Siempre dice que I, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿ves? Aquí está. I trabaja con have. Entonces sería I have. Ahí ya tenemos yo he y buscamos manejado. Entonces, ustedes se ven aquí dice conducir, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí dice conducir, condujo y, bueno, manejar, manejé y manejado. La tercera columna. ¿Cuál sería aquí? Drive. ¿Verdad? Entonces, ustedes escriben driven. I have driven in Heredia. ¿Van agarrando más o menos la idea o no? ¿Sí o no, chiquillos? Practicándolo mucho, profe. ¿Ah? Viendo la lección un montón de veces, tal vez. Ajá, sí, haciéndolo un montón de veces, tal vez. Sí, pero bueno, todos son exactamente igual. Lo único que tenemos que escribir es el verbo en la tercera columna. Veamos aquí, una con este otro. Si yo digo, ella vamos a buscar aquí un verbo. Dormir, ¿verdad? Dormir. Veamos aquí dormir. Entonces decimos, recuérdense que en perfecto, cuando yo hablo de perfectos, yo no puedo decir ella a dormir, ¿verdad? ¿Cómo dicen ustedes? Ella ha dormido, ¿verdad? Ella ha dormido. ¿Qué sé yo? En el sillón. Ella ha dormido en el sillón. Entonces, ¿cómo nos queda ahí? Tenemos que decir ella, perdón, en inglés sería she. Ese a es el auxiliar has, entonces sería she has
Y el verbo dormido lo buscamos. La tercera columna, recuérdense, es slept. ¿Ves? Aquí está. Entonces, she has slept in the sofa. Ella ha dormido en el sillón, ¿verdad? O sea, todas siempre tienen que escribirse en el verbo de la tercera columna y el auxiliar, ¿verdad? Entonces, vean aquí. Si yo, veámoslo aquí. Voy a guardar esta nota. Véanlo aquí. ¿Ves? Aquí está el sujetos, aquí están los auxiliares have o has, dependiendo del sujeto, como les dije. She, he o it trabajan con has. Y I, you, we o they trabajan con have. Después tenemos que escribir el verbo, ¿ves? Que dice verbo 3. ¿Por qué? Porque es el de la tercera columna, o sea, en participio. Entonces escribimos aquí start y start, porque el verbo es start, así sin el ed, ¿verdad? Pero aquí ya lo pasamos a participio. Eso es positivo. Aquí ella dice, él ha empezado, yo he empezado, ¿verdad? Ejemplo, yo he hecho esto, él ha hecho esto. Eso es lo que dice este de aquí abajo. Eso es positivo. Cuando es negativo, la única diferencia es que le vamos a poner un not a la par del has o del have. Es lo único que va a cambiar es que cuando es negativo vamos a escribir has not o have not. Siempre, nada más. Es la única diferencia. La única diferencia es esa, ¿verdad? En el que ustedes aquí siempre van a escribir have o has not. Nada más. Esa es la diferencia entre una y la otra. Ok. Y después tenemos y el verbo en participio, que el verbo en pasado, en participio, ¿verdad? Siempre el verbo va a ir en participio, siempre, siempre, siempre. Ok. Entonces, verbo en participio y agregamos have o has not, ¿verdad? Ok. Después tenemos aquí, cuando es una pregunta, chiquillos, lo único que vamos a ir, ya no tenemos que agregar nada más. Ya después de ustedes agregar el auxiliar have o has y escribir el verbo en participio, lo único que va a cambiar es el orden. En una pregunta escribimos has o have de primero, después el sujeto y después el verbo. ¿Ves? Lo que cambió fue el orden, que primero escribimos el auxiliar. En una oración positiva o negativa, primero van los sujetos, ¿lo ven? Y después el auxiliar. Y en pregunta, primero el auxiliar y después el sujeto. Siempre va a ser así. Siempre, siempre, siempre. Ok. Entonces así. Has, have, sujeto y verbo en participio. Siempre. Eso es lo único que ustedes tienen que saber. Después aquí viene una práctica que estoy casi 100% segura que así no se las van a poner en el examen. Como acomodarlo. Ustedes les ponen tal vez un complete o contestar preguntas, pero esto es acomodarlo. Pero bueno, lo pueden hacer. Bueno, aquí en esta parte que dice uno es escoger el auxiliar. Con I, ¿quién trabaja? Have o has. Recordemos que es have. Con my son, que es mi hijo, escribimos has. Eso dice, the black family, la familia negra. Bueno. Entonces aquí sería have, porque este es un grupo de personas, ¿verdad? Entonces es escogerlos. Y aquí es acomodar las preguntas, siempre acomodar las preguntas. Pero así a ustedes casi no estoy segura que así no se lo van a poner. Ok. Después aquí viene una práctica que es como escoger, bueno, completar la oración. Aquí están estos verbos. Y, por ejemplo, la casa. ¿Quién limpia la casa? Se me ocurre, no sé, vamos a ver. La señora, ¿verdad? Entonces, yo he limpiado la casa, ¿verdad? Entonces, completar las oraciones. Pero esto, obvio que tampoco se lo van a poner, así tampoco. Viene otros.
Bueno, no tienen mucha, ahorita les envío una práctica que tengo de este tema para que más o menos la vean. Entonces aquí tenemos bueno, este ya es otro tema. ¿Me van entendiendo ahí, chiquillos, o no? No, más o menos. Ve, aquí tengo otro resumen. Perfecto, la tercera columna, por aquello, profe. Ajá, exactamente. Ve, aquí tengo otro resumen, chiquillos. Yo tengo resúmenes de todos los temas y habidos por haber, de todos los temas tengo. Ahorita les paso esto. Este es del presente perfecto. Igual, una oración positiva, ¿cómo se compone? Por un sujeto, el auxiliar positivo, verbo en participio, que quiere decir exactamente la tercera columna. Cuando ustedes vean este título en el examen, chiquillos, cuando venga la palabra perfecto, ustedes me le van a hacer así en el examen. Igual, tercera columna, ponen así para que no se les enrede. O sea, que perfecto quiere decir tercera columna. Siempre, siempre, siempre que venga la palabra perfecto quiere decir tercera columna, siempre. ¿Verdad? Entonces, una oración positiva se va a componer, como les dije, sujeto, auxiliar positivo, verbo en participio, que quiere decir el de la tercera columna, y el complemento. Los auxiliares, que ya los vimos, she, he o it, trabajan con has, you, we, they y I trabajan con have. ¿Ves? She has played soccer. Ella ha jugado soccer. Carlos San María son dos personas. Have gone to the party. Así es como esta práctica es que le pueden poner en el examen. Que yo les pongo a ustedes. Por ejemplo, que yo digo, I, espacio, y viene, vamos a poner play. Por ejemplo. Ay, si yo digo, yo, espacio, jugar en el jardín. Entonces, ¿cómo quedaría? Recordemos que tenemos que exponer el auxiliar positivo. ¿Cuál sería el auxiliar positivo? De ahí, ¿cuál era, chiquillos? Ve, aquí está en verde. ¿Cuál es? ¿Have o has? Have. Exacto. Entonces sería have. Y el verbo lo escribimos en participio. Vamos a ver ahí. ¿Ves? Para que nos quede así, ¿ves? I have played in the garden. Yo he jugado en el jardín, ¿verdad? Dice, ella ha estudiado inglés. Entonces sería, she has studied English. ¿Ves? Ponemos el auxiliar has porque estamos hablando de she y el verbo en la tercera columna. Yo he comido pizza. I have eaten pizza. I porque trabaja con have y el verbo en participio. Cuando es negativo, exactamente lo mismo, nada más que ¿qué? Ponemos has not, o sea, un not a la par del auxiliar. Si ustedes quieren, chiquillos, dicen has not o hasn't, cualquiera de los dos, have not o haven't. Yo les recomiendo escriban have not o has not para que no se les enrede tanto. Entonces es igual, ¿verdad? Escribimos el verbo en pasado. Ella no ha estudiado inglés. She has not studied English. Yo no he comido pizza. I have not eaten pizza. ¿Ves? El verbo va en participio y utilizamos el auxiliar have not. Después, cuando es preguntas, igual. El auxiliar va de primero. Esa es la diferencia. Un sujeto, verbo en participio y complemento. Have Marcos and Carlos visited your family? ¿Ves? Han visitado Marcos y Carlos su familia, ¿verdad? ¿Ha Daniel trabajado en el proyecto? Has he o has Daniel, cualquiera de los dos, worked in the project, ¿verdad? Ha trabajado Daniel en el proyecto, ¿ves? Y aquí está cómo lo contestamos, que es igual, decir sí, Daniel, y lo mismo. Aquí el verbo no cambia. Siempre es el mismo verbo. En pregunta, oración y positivo, negativa, es el mismo auxiliar.
todo es exactamente igual. El tema más difícil es el pasado, el que acabo de explicar, el verbo, el pasado simple. Este presente perfecto es súper fácil. Lo único que tienen que saberse es que usamos los verbos de la tercera columna. Eso es la ciencia de todo, ¿verdad? Ahorita les paso este otro resumen ahí. Vamos a ver, ya se me perdió el libro. Aquí. Después de esto viene más vocabulario acerca como de enfermedades y todo está lo mismo, ¿verdad? Es como leerlo para practicar, hacer marcar con X, leer el aborto. Entonces aquí está. Esta unidad, chiquillos, todo, pero todo solo habla de lo mismo. De lo mismo. El puro vocabulario, en realidad tienen demasiado vocabulario, no tienen tanta gramática. Bueno, mejor, obvio, ¿verdad? Porque lo hace un poco más fácil. Pero bueno, tienen que leer más entonces, porque en el examen va a venir con más textos. Tienen más vocabulario, acerca como de drogas y todo esto, medicina. Más vocabulario de lo mismo. Puro vocabulario, todo esto es puro vocabulario. No viene nada como de memorizar. Son unas prácticas. Ok. Y este tema ya es de la otra semana, porque no voy a empezar por acá, porque este tema es un poco difícil y si se lo explico, lo que hoy me entendieron, ya no me van a entender, porque este sí es complicado. Más bien lo que voy a hacer es enviarle unos videos durante la semana como para que vayan viendo de qué se trata el tema que vamos a ver el otro sábado. Lo más seguro es que la otra clase, chiquillos, ya sí es así, va a ser el sábado, para que ya sepan, ¿verdad? Aquí vamos a quedar en la página 205. Chiquillos, no sé si me entendieron o cómo van más o menos. O quedaron perdiditicos. ¿En cuál página, profe? Vamos a quedar en la 225. O sea, de la 225 para adelante la vemos la siguiente clase. O sea, el otro sábado. Es que si este tema se los explico hoy, ya se les va a hacer un enredo mental, porque este tema es el tema más feo que existe, porque es una combinación de todos los tiempos. Aquí vamos a ver el presente, el pasado, el participio, todos. Entonces es muy difícil, ocupo como solo enfocarme en él para que ustedes como que me entiendan, pero si lo explico hoy, lo que ya les expliqué del pasado y del perfecto se les va a olvidar. O enredar. No, pero dejémoslo así, porque usted que si me trompiezo se me enreda el otro. Ajá, por eso sí, no, lo voy a dejar aquí para que, yo creo que vamos a ver, me queda este tema y vamos a ver cuál otro. Todo esto es del passive voice, aquí es más vocabulario. Yo creo que solo ese tema queda ya. Chiquillos, para mí que en este examen que vienen tienen que hacer un tipo de párrafo, porque viene esto, párrafo persuasivo. Entonces les voy a explicar cómo se hace un párrafo persuasivo, porque yo creo que en el examen seguro les van a poner a hacer un párrafo de este tipo, pero se los explico en la otra clase cómo se hace. Y vamos a ver, aquí viene algo, report to speech, lo vieron en décimo ustedes. Ok, pero después les enseño cómo. Es fácil, Ok, vamos a ver. Este es el mismo tema. Y aquí ya viene la lista de verbos. Chiquillos, vean el libro, también viene una lista de verbos en caso de que ustedes quieran verla. Y ya después de esto ya terminamos el libro, ¿sí? Entonces, la otra semana, ¿ves? Ya esto solo es una lista de verbos. Y aquí termina el libro. Ya ven, ya terminamos la unidad de 1/10. La otra semana vemos estos dos temas que nos falta. El passive voice y el reported speech y listo. Y ya quedamos listos para la clase antes del examen, solo sentarnos a repasar toda la unidad, ¿verdad? Como que siempre trato de que quede una semana libre para solo venir a repasar. Entonces lo vamos a dejar por acá para no enredarlos con esto. No sé si tienen una duda o consulta, chiquillos. Bueno, para los que se me conectaron despuesito, les dije que la tarea ya está montada, pero a ustedes les aparece ya la monté,
hasta el lunes. ¿Ves? Se abre el lunes y se cierra el domingo. Es un listening, vuelvo a repetir por si alguien no estaba. Es un audio en el cual ustedes tienen que escuchar este audio, lo pueden escuchar cuantas veces ustedes quieran, y vienen unas preguntas que van a estar en orden, no así como están estas, ahora las arreglo. Y por ejemplo, la 1, aquí dice, what does she offer him to drink? Entonces, ¿qué le ofreció ella tomar a él? Entonces, ustedes aquí vienen las respuestas, es nada más escoger, hay alguna muy fácil, ve aquí dice, Sprite o Orange Juice, dice, qué sé yo, fresca o jugo de naranja. Es la única bebida que viene acá, entonces escogen esa, listo. Vamos a la 2, que ahora van a estar en orden. How has the woman been? ¿Cómo estaba la muchacha? Entonces, igual, en el audio están las respuestas, pero ustedes aquí las van a ir viendo. Ella estaba muy bien, ¿ves? Y las van a ir escuchando y seleccionando. Cuando ustedes seleccionen todos, le van a dar enviar y la misma plataforma le va a decir, se sacó un 8, se sacó un 10, ¿verdad? Y ese es el %. Ya con eso, ya van a tener ahí como el porcentaje de lo que se sacaron en esta tarea. Ella misma les va a dar la calificación, ¿verdad? Y eso es todo. Pero esto va a estar disponible a partir del lunes, ¿verdad? Para que lo sepan. Es la última tarea, tratar de sacarse un 100 para subir puntitos, ¿verdad? Para la gente que va un poquillo baja. Hola, profe, Entonces, pregunta. Dime. ¿Esta tarea va a estar durante toda la semana o solamente va a estar un par de días? ¿O un tiempo específico? Ajá, ok. La tarea va a estar disponible todos los días. O sea, va a estar disponible desde el lunes hasta el domingo. Pero usted solo va a tener un intento de enviármela, digamos. Usted se dice, bueno, me voy a conectar el miércoles a las 2 de la tarde. Entonces, usted este audio lo va a reproducir todas las veces que usted quiera y me va a contestar. Ya por usted contestar y enviarlo, ya durante toda la semana ya no le va a dar otro chance de volverla a hacer. O sea, solo tienen una oportunidad de hacerlo, pero en la plataforma pueden estar todo el tiempo que ustedes quieran metidos y ingresar el día que quieran y a la hora que quieran. O sea, no es que hay un tiempo límite para usted hacerla. No, usted puede estar, si usted está ahí conectada 3 horas haciéndola, lo puede hacer. El detalle es que si usted se sale, ¿verdad? Si usted empieza a seleccionar y se sale, ya la plataforma envía lo que usted hizo. Por eso yo les digo, eso sí se lo estar ahí, ajá, que cuando se conecte, entonces que la termine, porque ese va a ser el intento suyo y listo. Pero pueden estar ahí hasta 3 horas y esto lo pueden poner en cámara, en rápido, lento y todo, digamos, como que la persona hable más despacio, lo pueden devolver, atrasar todo. Ese es un audio normal, subir el volumen, todo igual normal, como un audio de YouTube, se me ocurre, un video de YouTube, es igual. Ahí si ustedes lo reproducen ya le empieza a sonar. Listo. Entonces, no sé, chiquillos, si otra duda tienen con esta tarea. No, profe, es solo eso. Sí, es solo eso. Ajá. Y bueno, y ya todos tienen la... Hay de varias opciones. Sí, ellos, digamos, ¿cómo le explico? Esto, cada una de estas, digamos, por ejemplo, vea, si usted ven aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 preguntas, 10 respuestas. Entonces, si usted en la primera puso restaurant, ya no vuelva a escoger restaurant, escoja otra, ¿verdad? Porque no hay dos preguntas con la misma respuesta. Es uno para cada una, nada más. Nada más es uno para cada uno. Y listo, chiquillos. Entonces, igual, cualquier consulta, ¿verdad? Si cuando ustedes la están haciendo, dice, les pasa algo, ahí me escriben. Traten de no dejarla para el último día, porque recuerden que si le dejan al último día, a veces los domingos las plataformas, todos metidos en el mismo mes y eso se desordena. Entonces, por si a alguno le pasó algo, se me ocurre, entonces me escribe y yo veo a ver qué le hago a la plataforma para ayudarles. Con respecto al examen, ¿verdad? Ya ustedes ya saben, ahí están todas las evaluaciones en la semana 11.
ya están revisadas. Si quieren, pueden ver las calificaciones. Si alguien no les aparece, me dice. Y si aquí hay alguien que la hizo el examen hasta estos días, obviamente todavía no aparece porque todavía no me han dado el examen de ustedes. Pero los que ya le hicieron el domingo ya la revisé. Y a partir de, bueno, mañana ya van a dejar los exámenes míos ahí a Conet. Entonces ya la otra semana o así pueden ir a recogerlos en caso de que vayan a ir a recogerlos. Hey, chiquillos. Gracias, profe. Entonces, Bueno, profe, ahí está. Bueno, con mucho gusto. Estoy un poco afónica, profe, entonces por eso evito hablar. Está bien, tranquila. Ojalá siga mejor. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Bueno. profe. Chao. Chao, con gusto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.